Muy buenas tardes a todos. Inauguramos ahora el segmento de la tarde de nuestro Congreso Internacional de Astronomía, que nos está yendo muy bien. Han sido magníficas las intervenciones y ahora tenemos a alguien también de muy alto nivel, el doctor Mario Jamuy. Él obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y más tarde un magíster en física. En 1987 comenzó a trabajar en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo y a los pocos días de su llegada explotó la supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes. Todos nos recordamos de esa supernova. Y 2 días después empezó a trabajar en Cerro Tololo monitoreando esta estrella. Más tarde fue investigador principal del proyecto Calan Tololo, el que sentó las bases para el descubrimiento en 1998 de la expansión acelerada del universo, en otras palabras, de la energía oscura, base para el Premio Nobel de Física 2011 que recibieron los científicos Saúl Perlmutter, Adrian Rees y Brian Smith, con quienes trabajó el doctor. En 1995 comenzó sus estudios de doctorado en astronomía y en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Fue profesor de astronomía de la Universidad de Chile y del Observatorio Cerro Calán, y es reconocido por su trabajo de observación de diferentes clases de supernovas, especialmente las supernovas de tipo 1A y tipo 2, como medidas de distancia cósmica. En agosto de 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Fue fundador y primer director del Instituto Milenio de Astrofísica y entre 2016 y 2018 fue presidente del CONICET y asesor científico de la presidenta Michelle Bachelet, liderando el proyecto que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hasta hace poco fue vicepresidente y jefe de misión del Observatorio de Aura en Chile. Actualmente es presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. Es autor de libros como Universo en Expansión, El Sol Negro y Viaje al Big Bang. Imagínense usted, qué personalidad. Así que le damos la gran bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerlo acá el día de hoy y le dejamos en el uso de la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Edgar, por su gentil invitación a participar en este tercer congreso organizado por la Universidad Galileo y por la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Es un privilegio poder conversar con ustedes y tal como me lo solicitó Edgar, me voy a referir al descubrimiento de la energía oscura. Un descubrimiento que se realizó por medio del estudio de supernovas. Realmente ese experimento realizado en la década de los 1990 fue el que entregó la primera evidencia directa de la presencia de la energía oscura en el universo. Bueno, les voy a contar entonces cómo se llegó a realizar ese descubrimiento por medio de estas estrellas que explotan, que son las supernovas. Voy a ir avanzando si es que el computador me deja avanzar. Ahí está. Ok. Bueno, cuando hablamos de energía oscura estamos hablando de cosmología, esa rama de la astronomía que estudia el universo en su conjunto, sin preocuparse de los detalles. Se preocupa sobre su origen, sobre su evolución, su contenido. Y ya que estamos hablando de cosmología, bueno, remontémonos a nuestra comprensión cosmológica hace un siglo atrás. Aquí podemos ver una imagen completa de la Vía Láctea, nuestra galaxia, con sus 200.000 millones de estrellas, con una forma de disco delgado, que debido a nuestra perspectiva lo vemos como una angosta franja
en el cielo, debido a que estamos viendo el disco de costado, ¿no? El Sol está ubicado lejos del centro de la Vía Láctea, afortunadamente, porque allí vive un agujero negro con 4 millones de veces la masa del Sol. Y nuestra estrella, el Sol, y sus planetas están ubicados a 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea, en un barrio relativamente tranquilo para haber hecho posible el surgimiento de la vida en nuestro planeta. Bueno, este era el universo conocido hace un siglo. ¿Okay? La Vía Láctea, sus 200.000 millones de estrellas mezcladas con gas y polvo interestelar. Había astrónomos que se preguntaban, sin embargo, qué eran estos objetos difusos, borrosos que estoy indicando aquí. Que a diferencia de las estrellas que se ven como puntos en el cielo, estas nebulosas son extendidas. Hubo un arduo debate a comienzos del siglo XX sobre el origen, la naturaleza de las nebulosas. Y para algunas personas, algunos astrónomos sostenían que se trataba de pequeñas nubes de la propia Vía Láctea. Otra corriente de pensamiento proponía que estas nebulosas en realidad eran otras galaxias, otras vías lácteas, pero a grandes distancias. Entonces la clave para poder discernir cuál de las dos hipótesis era correcta consistía en medir la distancia a estas nebulosas. Bueno, ahí están destacadas con estos cuadrados rojos. Las dos que están a la derecha son las nubes de Magallanes, la grande y la chica, que se ven muy bien desde el hemisferio sur. A la izquierda está destacada lo que se denominaba como nebulosa de Andrómeda, que se ve muy bien desde el hemisferio norte. Bueno, estos eran algunas de los objetos nebulosos que cautivaron la atención de los astrónomos hace un siglo. Y aquí, antes de seguir avanzando en cuál fue la respuesta a esa polémica, quiero aprovechar de mostrarles esta hermosa fotografía tomada desde el Cerro Paranal, un observatorio ubicado en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. A la derecha se puede ver una de las cúpulas del telescopio VLT, el Very Large Telescope de la Organización Europea ESO. Y sobre el horizonte se puede ver justamente la Vía Láctea, ¿no? Una parte de la Vía Láctea. Sagitario, el centro de la Vía Láctea está por acá, ahí está residiendo ese agujero negro del cual hablábamos, y aquí se puede ver espectacularmente las dos nubes de Magallanes. Una experiencia hermosa, se puede realizar a simple vista sin la ayuda de un telescopio. Bueno, ahí seguimos avanzando. Entonces, para poder distinguir entre estas dos hipótesis sobre la naturaleza de las nebulosas, nos tenemos que remontar al trabajo de Henrietta Leavitt. Ella era una astrónoma del observatorio de Harvard, que trabajaba bajo las instrucciones de un astrónomo, señor Edward Pickering, y ella tuvo como tarea examinar las placas fotográficas de las nubes de Magallanes, que fueron obtenidas con este telescopio, el telescopio Bruce, de 60 centímetros, ubicado en Arequipa, la ciudad de Arequipa, al sur de Perú. Era un telescopio de la universidad, instalado por la Universidad de Harvard en el hemisferio austral. Y con este telescopio se obtenían placas fotográficas de las nubes de Magallanes. Por ejemplo, aquí a la izquierda se puede ver una de las placas de la nube grande, que se caracteriza por la gran cantidad de estrellas que contiene. Y estudiando esta placa fotográfica, Henrietta Leavitt encontró que habían estrellas variables, como la que está indicada aquí en un círculo rojo. Esta es una serie de tiempo de una zona del cielo, y se puede ver que en general las estrellas permanecen constantes en brillo, excepto por algunas que son variables. Esas son las estrellas cefeidas. Las cefeidas se caracterizan por tener una fluctuación de luminosidad regular, con periodos que van entre algunas pocas horas hasta decenas de días. Henrietta Leavitt identificó cefeidas en la nube de Magallanes, y lo que ella encontró fue que las cefeidas más luminosas
en promedio, recordemos que son objetos que varían en luminosidad, aquellas cefeidas en promedio más luminosas tienen periodos o ciclos de variabilidad más largos que aquellas cefeidas menos luminosas que fluctúan o tienen ciclos más breves. Eso es lo que pasó a llamarse la relación periodo-luminosidad para las estrellas cefeidas. Y la importancia de esto es que el trabajo de Henrietta Leavitt nos otorgó un método para medir distancias a las nebulosas, cuya naturaleza se desconocía. Si uno mide el periodo de una estrella cefeida, uno puede, gracias a la calibración que ella hizo, saber cuál es su luminosidad intrínseca, ¿no? Y luego, cuando uno observa una estrella cefeida en otro contexto, basta con medir su periodo y usar la luminosidad, la calibración de Henrietta Leavitt, para inferir la distancia a partir del brillo aparente de esa cefeida. Entonces aquí comienza a surgir el modelo del Big Bang, ¿no? Desde Arequipa, Perú, gracias al trabajo de Henrietta Leavitt. En esa época no se le permitía a las mujeres publicar papers, por lo tanto, quien se llevó el crédito fue el jefe del laboratorio, Edward Pickering. Pero no obstante, Pickering menciona en su paper que este descubrimiento de la relación periodo-luminosidad para las cefeidas es de trabajo realizado por Henrietta Leavitt. Bueno, y con esta técnica para medir distancias, Hubble apuntó, el telescopio más grande del mundo en aquella época, ubicado en California, Mount Wilson, apuntó a la nebulosa Andrómeda. Y lo que encontró Hubble fue que Andrómeda estaba hecha de puntitos, o sea, estrellas. Y identificó estas estrellas variables, las mismas cefeidas que había encontrado Leavitt en las nubes de Magallanes. Y lo que encuentra Hubble es la misma relación periodo-luminosidad que Henrietta había descubierto en las nubes de Magallanes, y simplemente al comparar el brillo, la diferencia de brillo aparente entre las estrellas de la nube de Magallanes y las cefeidas de Andrómeda, Edwin Hubble pudo científicamente medir la distancia a la nebulosa de Andrómeda. Y él encontró que este objeto estaba a miles de años luz de distancia, sin duda mucho más allá de los confines de la Vía Láctea. Hoy día sabemos que la distancia a la nebulosa Andrómeda es de 2 millones de años luz, ciertamente más grande, mayor distancia que el tamaño de la Vía Láctea, que son unos 100.000 años luz de diámetro. Por lo tanto, estamos aquí, lo que nos enseñó Hubble en 1925 es que el universo en realidad está lleno de vías lácteas, de otras galaxias. El espacio el universo pasa a ser mucho más grande de lo que se pensaba. En el caso de la nube de Magallanes, es una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, orbita en torno a la nuestra y está más cerca que Andrómeda, pero no obstante, más allá de los confines de nuestra galaxia. Trabajo de Edwin Hubble, publicado en 1925, una gran revolución cosmológica. En paralelo al trabajo de Henrietta Leavitt, al comienzo del siglo XX, y en paralelo al trabajo de Edwin Hubble, está este gran héroe de la cosmología, Besto Slipher. Él es un astrónomo norteamericano, utilizó un pequeño telescopio de 1 metro de diámetro, ubicado en Arizona, en el observatorio Lowell, para estudiar las nebulosas. Pero a diferencia de lo que hizo Hubble, Slipher, el experimento de Slipher consistía en medir las velocidades de las nebulosas por medio del efecto Doppler. Como sabemos, la luz es una onda que se desplaza por el espacio vacío. Si una fuente de luz se acerca hacia nosotros, bueno, vamos a ver que las ondas de luz llegan comprimidas y vamos a ver que el espectro, el arco iris, ¿no? de la fuente luminosa se corre hacia el azul, hacia longitudes de ondas más cortas. Y viceversa. Una fuente de luz que se aleja del observador va a hacer que las ondas de luz lleguen estiradas, alargadas, ¿no?
debido al movimiento de la fuente respecto al observador, y eso produce en el espectro un corrimiento hacia el rojo, o redshift, como se dice en inglés. Bueno, Besto-Slipher observó entre 1912 y 1917 unas 25 de estas nebulosas, entre las cuales estaba Andrómeda, desde el hemisferio norte. Usó un espectrógrafo, este pequeño telescopio, para detectar, registrar el espectro. Había que usar placas fotográficas que no eran un medio tan sensible a la luz como son los detectores digitales actuales. Por lo tanto, era un tremendo desafío tecnológico lo que estaba haciendo Besto-Slipher. Sin embargo, logró obtener estos datos valiosísimos. Y lo que encontró Slipher es que la mayoría de las nebulosas se alejan de la Vía Láctea, o de nosotros, ¿no? De la Tierra. Con la excepción de Andrómeda. Andrómeda es una de las pocas nebulosas que se viene acercando a la Vía Láctea debido a la atracción gravitacional entre los dos galaxias. Así es que Slipher entrega esta evidencia importantísima. Aquí podemos ver, por ejemplo, una fuente de luz en el laboratorio, es decir, que está en reposo respecto al observador. Se puede ver el azul a la izquierda, el rojo a la derecha. Las bandas de absorción, las líneas de absorción de distintos elementos químicos que están presentes en un espectro. Y lo que él encontró esencialmente fue que para las galaxias, las nebulosas en esa época, para las cuales pudo obtener el espectro, las líneas, se fijan, este doblete, por ejemplo, está corrido hacia la derecha, o sea, hacia la longitud de ondas mayores, que una fuente de luz en el laboratorio. O sea, el espectro aparecía corrido hacia el rojo, hacia la derecha. Ese es el famoso redshift. Y lo que nos enseñaba Slipher, en el fondo, era que estos objetos que pasarían en unos pocos años más adelante a ser galaxias, que estas galaxias en realidad se están alejando entre sí, se están alejando de nosotros y se están alejando entre todas ellas. O sea, el universo no solo está lleno de galaxias, como nos enseñó Hubble en 1925, sino que a partir del trabajo de Slipher aprendimos de que el universo no era estático, está en expansión. Bueno, y esto lleva al concepto del Big Bang, y tiene su raíz en el trabajo de Henrietta Leavitt, que logró identificar un método para medir distancias a las nebulosas. Bueno, en este caso tenemos un modelo de juguete, ¿no? El universo arriba, representado por 4 galaxias de distintos colores, y como sabemos ahora que se están alejando entre ellas, quiere decir que en el pasado estas 4 galaxias estaban más cerca, en el pasado estaban aún más cerca, y había un momento en la evolución del universo en que todo estaba en un volumen muy pequeñito, más pequeño que un átomo. Este concepto, que después se llamaría Big Bang, es lo que el sacerdote belga Georges Lemaitre llamó como átomo único. Lemaitre había anticipado, usando las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que el universo tenía que estar en un estado de expansión. E incluso fue a comentarle esto al mismo Einstein en una conferencia en Bélgica, por ahí por 1927, si mal no recuerdo, y a Einstein no le gustó nada este resultado. Él decía, su matemática está bien, pero la física es abominable. Debe ser un golpe tremendo para Lemaitre haber recibido ese comentario del genio de la física de la época. Y el trabajo de Lemaitre no tuvo mucho impacto, lamentablemente. En 1927 lo publicó en francés, resolvió las ecuaciones de la relatividad general, demostró que el universo tenía que estar en expansión, e incluso predijo la ley de expansión, que las velocidades con que se alejan las galaxias son proporcionales a la distancia que las separa. Además, el paper fue escrito en francés, no tuvo mucha difusión. Sin embargo, está escrito el paper, está publicado, y es una prueba indesmentible que el trabajo de Lemaitre realmente fue formidable. Él anticipó el trabajo hecho por Hubble, publicado 2 años después, en 1929.
y que le confieren justamente, creo yo, el nombre de padre del Big Bang, a Georges Lemaitre. 2 años después, como ya lo mencioné, Edwin Hubble, usando los datos de Slipher y usando las distancias que él había medido por medio del método de las cefeidas, lo publica este mismo resultado: el universo está en expansión. Lo hace en inglés, y ahí la idea de este universo que surge de un volumen muy pequeñito empieza a tomar cuerpo y a tener mayor aceptación entre la comunidad de científicos. El nombre Big Bang en realidad no apareció en ese momento. En la época de Lemaitre y Hubble, en ninguno de los dos papers se menciona ese nombre. Fue una broma que hizo Fred Hoyle en 1949, si mal no recuerdo, en un programa radial de la BBC. Allí Fred Hoyle, tratando de reírse y mofarse de esta idea ridícula, en opinión de él, de que el universo hubiese emanado de un volumen tan pequeño como el de un átomo, llamó a ese modelo como el Big Bang, tratando de denostar esta idea. Bueno, finalmente la evidencia le terminó dando la razón a Lemaitre y Hubble, de que el universo efectivamente está en un estado de expansión, pero el nombre Big Bang viene de uno de los mayores detractores de este modelo. Así que tenemos un universo alrededor nuestro lleno de galaxias en expansión. Y lo importante cuando uno habla de expansión del universo es recordar que lo que está expandiéndose es el espacio. De acuerdo a la teoría de Einstein, el espacio es una malla elástica que se puede deformar y se puede estirar. Y cuando los objetos que están adosados a esta malla sienten que la malla se estira, no les queda más que alejarse unos de otros. Así que lo que estamos aquí, de lo que estamos hablando es de la expansión del espacio. Y el Big Bang, en el momento en que la expansión comienza, se remonta a 13.800 millones de años. Bueno, una vez que ya sabemos en 1927 que el universo está lleno de galaxias y que el espacio se está expandiendo, la pregunta que surge naturalmente es: ¿cuál va a ser el destino del universo? ¿Cuánta gravedad hay? ¿Cuánta masa hay en el universo para frenar la expansión? Entonces, los modelos permitidos eran esencialmente un universo como el azul, que se muestra aquí, en que las distancias aumentan entre las galaxias, y llega un momento en que el universo se frena debido a la gravedad, a la atracción entre las galaxias, y luego vendría una etapa de contracción, que culminaría en un Big Crunch en el futuro. En cambio, si el universo tuviese muy poca masa, lo que ocurriría es que el universo se estaría expandiendo, pues, frenándose debido a la atracción gravitacional, pero nunca se detendría. Y está el caso intermedio, en que el universo se expande por siempre, frenándose, y se frena, pero en un tiempo infinito, en el futuro. ¿Okay? Esos eran los 3 modelos de universo que estaban propuestos en la teoría de Einstein. Y el gran desafío observacional era determinar en qué modelo, cuál de estos modelos del universo es el correcto, en qué universo vivimos. El universo con mucha masa, con muy poca masa o con la masa crítica. Bueno, tratar de hacer este experimento midiendo cuánto aumentan las distancias de las galaxias entre sí a lo largo del tiempo es observacionalmente imposible, porque si bien las distancias no aumentan entre las galaxias, es tecnológicamente imposible ver cómo va cambiando esa distancia a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, esta no es la manera de hacer la medición, esperar que una galaxia se aleje de una a la otra e ir midiéndole su separación a medida que pasa el tiempo. No es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es midiendo distancias y redshift. Esa es la manera de aterrizar en el fondo estas predicciones que estamos viendo aquí, las predicciones teóricas. En este diagrama, que se llama el diagrama de Hubble, en el eje vertical están las distancias que separan a las galaxias de nosotros,
y en el eje horizontal los redshift, o el corrimiento al rojo, que había medido, que fue medido por primera vez por Besto-Slipher. Entonces aquí podemos ver modelos teóricos con distintas líneas de trazos, ¿no? O continuas. Y aquí podemos ver de que si variamos la cantidad de masa que tiene el universo, podemos distinguir en este diagrama si el universo se va a expandir por siempre o en el futuro se va a contraer. Entonces el desafío era medir distancias a galaxias en un gran rango de, valga la redundancia, de distancia. Aquí, a distancias pequeñas, los objetos se ven brillantes, más allá, las galaxias y todo lo que contienen se ve más débil, y así sucesivamente hasta llegar más lejos. Para poder realizar este experimento, este test, había que ir bastante lejos para poder discriminar entre los tipos de universos que eran concebidos por la teoría. ¿Ok? Entonces, el desafío desde que Hubble y Lemaitre hacen este gran descubrimiento de la expansión del universo fue establecer métodos para medir distancias hasta objetos muy remotos, muy remotos. Las cefeidas fueron fantásticas. Nos permitieron explorar este diagrama aquí abajo a la izquierda, en un pequeño rango, hasta donde se pueden ver las cefeidas. Pero más allá las cefeidas ya no las podemos ver porque son muy débiles, y por lo tanto necesitábamos otro método preciso para medir distancias en el universo. Bueno, en principio, si uno tiene una fuente de luz con luminosidad conocida, es muy fácil medir la distancia, en principio. La clave está en saber cuál es la luminosidad intrínseca de la ampolleta. ¿Cuántos watts emite la fuente de luz? Porque una vez que uno conoce eso, bueno, simplemente por geometría, la cantidad de luz que emite esta fuente, al propagarse por el espacio, se va diluyendo. Si uno está muy cerca, en 1 metro cuadrado, aquí uno recibe esta cantidad de luz, pero si uno está 4 veces más lejos, esa misma cantidad de luz se divide en 16 cuadrados. Eso es lo que se llama la ley del cuadrado inverso. Por lo tanto, si uno está aquí, con un telescopio que es capaz de ver la luz de esta superficie de este cuadrado, bueno, este telescopio, ubicado aquí a la derecha, va a ver menos cantidad de luz que lo que vería un telescopio ubicado más cerca de la fuente de luz. Es lo mismo que pasa cuando uno va en la carretera y las luces de un vehículo que viene en contra no encandilan. Eso quiere decir que la cantidad de luz que estamos recibiendo es mucha, y es porque la distancia que nos separa del auto que viene en contra es más pequeña. Y cuando el auto está lejos, vemos apenas unas lucecitas débiles en la lejanía. Por lo tanto, mientras más débil vemos un objeto cuya luminosidad es conocida, podemos inferir que es más distante y podemos medir esa distancia por medio de la ley del cuadrado inverso. Bueno, aquí es donde aparecen nuestras amigas las supernovas. Este es un ejemplo de una supernova descubierta en 1998. Vemos una hermosísima galaxia espiral, como la Vía Láctea, pero semi-inclinada en el cielo, una gran concentración de estrellas en el centro, y los brazos espirales en azul que emanan del centro, que son las maternidades estelares. Y acá, una estrella de esta galaxia, que está a varios millones de años luz, una sola estrella, miren lo que hizo en 1998. Explotó. Explotó y llegó a ser tan brillante como la galaxia completa. Por lo tanto, estos objetos, las supernovas, reúnen la primera condición para hacer cosmología de precisión, que el hecho de ser muy luminosas, lo cual nos permite explorar el universo a grandes distancias. Pero no sabíamos si este tipo de supernovas, que son las denominadas de tipo 1A, eran similares entre sí. Lo que queríamos era una fuente de luz con luminosidad conocida, para que de esa manera pudiésemos inferir la distancia a esa supernova, a esa galaxia, por medio de la ley del cuadrado inverso. Pero no sabíamos si eran muy luminosos, muy similares entre sí. Si las supernovas, algunas son ampolletas de 100 watts y las otras son de 10 watts,
no vamos a estar midiendo las distancias correctamente, vamos a estar midiendo las diferencias de luminosidad intrínseca entre las supernovas. Por lo tanto, lo que queríamos era que lo que queríamos como comunidad astronómica era identificar una fuente de luz cuya luminosidad fuese conocida y muy parecida entre este tipo de objetos. Eso es lo que se llama un standard candle en inglés, o patrón lumínico en español. Bueno, esa es la pregunta. ¿Son todas similares las supernovas 1A entre sí o no? Bueno, esto es lo mismo que yo estaba diciendo, la ley del cuadrado inverso es una ampolleta del mismo wattaje, pero ubicadas a distintas distancias. Obviamente, la más cercana se ve más luminosa que la más lejana, ¿no? Y poniéndolo este mismo principio en un contexto astronómico, bueno, esta supernova, si la ponemos cerca se ve brillante, si la vamos alejando se va a ver más débil. En principio todo muy bien, la pregunta que necesitamos responder es, ¿son todas las supernovas iguales, sí o no? Bueno, y el primer trabajo que abordó esta pregunta es de 1968 por Charles Kewell de Estados Unidos. Lo que él hizo fue graficar en este diagrama de Hubble, donde están los redshifts aquí y las distancias acá, las distintas supernovas de tipo 1 conocidas en la época. Y aquí lo que se está viendo es que las supernovas que están a la izquierda se alejan a menores velocidades de nosotros y se ven más brillantes porque están más cerca. Y en cambio las que están más lejos se ven más débiles y se ven alejándose con un redshift más alto, ¿no? Entonces lo que encontró Charles Kewell usando las supernovas de tipo 1 es que lo que encontró Kewell fue la expansión del universo, lo mismo que había hecho Hubble con las cefeidas, ¿no? Pero fue mucho más lejos que Hubble. En este diagrama, lo importante es la dispersión de los puntos alrededor de esa línea continua. ¿Por qué? Porque si todas las supernovas fuesen iguales, en luminosidad intrínseca, debieran situarse todas arriba de la línea continua. En cambio, si hay diferencias en luminosidad entre supernova y supernova, vamos a ver dispersión. Esa es la figura de mérito crítica para determinar si las supernovas de tipo 1 son o no buenos standard candles. Bueno, lo que encontró Charlie Kewell es que había una dispersión significativa de algo así como un 30%. Lo que estaba diciendo Kewell es que había supernovas 30% más luminosas que otras, ¿no? Ese era el rango de variación de luminosidades. Por lo tanto, era promisoria la técnica, pero no tenía la precisión suficiente para determinar si el universo se iba a expandir por siempre o no. Hasta aquí vamos muy bien, pero en 1968 la tecnología que se usaba para descubrir supernovas y medir sus brillos, ¿no?, era por medio de la fotografía. Y el problema es que en las placas fotográficas es muy difícil medir con precisión la cantidad de luz de una estrella. Recordemos que en una placa fotográfica hay una emulsión química, en donde los granos se ennegrecen cuando llega luz a ese punto de la placa fotográfica. Entonces, una imagen de una estrella era la suma de granos negros. Y medir el brillo de manera objetiva a partir de esa tecnología era muy difícil. Y lo otro es que las supernovas ocurren en galaxias, y las galaxias en sí mismas ennegrecen la placa fotográfica. Por lo tanto, había una contaminación de luz de parte de la galaxia sobre el lugar donde había ocurrido la supernova. Entonces, quedaba la duda, ¿esta dispersión es realmente real o es un problema de medición? Bueno, y ese fue ese problema que acabo de mencionar, la precisión de las mediciones de la supernova,
por medio de placas fotográficas fue lo que nos llevó a un grupo de amigos científicos a realizar mediciones ahora usando la tecnología digital. Nos llevó a fines de la década de los 80 a descubrir supernovas en el hemisferio austral y a medirle sus curvas de luz usando la tecnología digital que acababa de llegar a los observatorios astronómicos. Y la gran ventaja es que la tecnología digital nos permite eliminar la luz de la galaxia, la luz contaminante de la galaxia, y nos permite medir de manera muy precisa, a partir de los distintos píxeles donde quedó registrada la supernova, nos permite medir su brillo. Bueno, aquí estamos algunos de los astrónomos de la Universidad de Chile, del Cerro Calán, y del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, quienes participamos en este proyecto. Se llamó el proyecto Calán Tololo, comenzó en 1989, había que encontrar supernovas en el hemisferio austral, y luego había que medirlas con precisión usando los detectores CCD. Ese era el proyecto. Bueno, la búsqueda se realizó usando la técnica antigua, la técnica fotográfica, usando un telescopio Cerro Tololo que tenía un gran campo de visión en el cielo. Y eso era fundamental porque para poder descubrir estos fenómenos de explosión de estrellas, las supernovas, había que monitorear muchas galaxias, pues las supernovas ocurren una vez por siglo en una galaxia. No podíamos contentarnos con monitorear 100 galaxias, porque en el mejor de los casos habríamos encontrado una supernova en un año. Nadie nos iba a financiar ese proyecto. Entonces había que buscar una manera de monitorear grandes sectores del cielo. Y para eso la técnica fotográfica era lo que nos permitía lograr ese objetivo. Con este telescopio, el Schmidt de Cerro Tololo, que justamente por su diseño permite ver un gran ángulo del cielo. Entonces seleccionamos varias zonas del hemisferio austral que las seguíamos regularmente, 2 veces por mes. Apuntábamos el telescopio a la misma zona del cielo y elegimos 60 campos con miles de galaxias para monitorear. Las placas fotográficas era un trabajo muy artesanal. Había que, había que hornearlas en un gas especial y someterlas a un tratamiento de temperatura antes de exponerlas al cielo y ponerlas en el telescopio. Luego, después de la placa fotográfica, había que revelarla en baños químicos. Y cuando ya se había realizado el proceso de revelado de la placa, había que secarlas y mirarlas en un microscopio para identificar si habían o no habían supernovas. Era un trabajo muy artesanal. Muy bonito, además, porque uno estaba trabajando bajo el telescopio, bajo el cielo, ¿no? Podía ver todas las estrellas de la bóveda celeste bajo uno, mientras se realizaban las observaciones en plena oscuridad, por supuesto. Y bueno, las placas fotográficas que obteníamos en Cerro Tololo las enviábamos a la Universidad de Chile en Santiago, que está a unos 500 kilómetros de distancia de Tololo, por medio de lo que teníamos en esa época, que eran los buses de la noche, ¿no? Que transportaban los pasajeros entre la ciudad de La Serena y Santiago. Esto es como el ancho de banda que uno tiene hoy en día para hacer uso del Internet, ¿no? Bueno, este era nuestro ancho de banda, los buses que viajaban entre La Serena y Santiago. Y las placas fotográficas llegaban a Santiago, a la Universidad de Chile, y eran inspeccionadas. Ahí pueden ver una placa fotográfica de un campo muy grande, en un formato de 20 por 20 centímetros, grande, en donde se podía observar un campo que equivalía a 100 veces el tamaño de la luna llena. Realmente era un gran campo de visión. Y aquí está alguno de los colegas de la Universidad de Chile que ponían las placas fotográficas en este microscopio, que nos permitía comparar la placa tomada la noche anterior con la placa de primera época, ¿no? Entonces, comparábamos la misma zona del cielo, pero observada en distintas épocas, por medio de estos microscopios, que nos permitían ver alternadamente las dos placas. Y la persona que estaba inspeccionando la placa miraba a través del ocular aquí del microscopio
y veía alternadamente la imagen de ambas placas. Cuando nada cambiaba en el cielo, no veía ninguna diferencia, pero cuando en una de las dos placas había una supernova, bueno, la veía en una de las placas y no en la otra. Entonces, lo que esta persona veía a través del microscopio era un blink, un pestañeo de la estrella nueva que había explotado y que estaba presente en la segunda placa. Bueno, todo esto era, como les digo, muy artesanal. El inspeccionar las placas fotográficas nos tomaba un par de horas cada una. Y tomábamos cerca de 100 placas mensuales. Entonces, un trabajo que requirió muchas horas, horas hombre, horas mujer. Bueno, aquí, por ejemplo, estoy mostrando una galaxia en donde en la primera época no hay nada más que la luz de la galaxia, estrellas de campo, pero aquí en la segunda época aparece un grano, por llamarlo de alguna manera coloquial, en la segunda época, y eso es la supernova. Era el candidato a supernova, en realidad. A veces habían asteroides que se cruzaban por delante de la galaxia, y por lo tanto no sabíamos si efectivamente era una supernova o era un asteroide que había pasado por delante de la galaxia. O a veces eran defectos de la emulsión química. Y cuando mis colegas de la Universidad de Chile en Santiago encontraban un candidato a supernova, entonces me mandaban esa información de vuelta a Tololo. Y lo enviaban por el sistema de fax, ¿no? En esos años todavía no había llegado el correo electrónico, ni la transmisión de información por medio del internet, así es que era todo, como les digo, muy artesanal, y ellos me mandaban un dibujo de la galaxia, hecho a mano, con la posición de la potencial supernova, y eso es lo que me llegaba a mis manos, en una hoja de papel, con las coordenadas del objeto, en mis oficinas del Observatorio de Cerro Tololo, en la ciudad de La Serena. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzaba entonces el proceso digital. Y para eso apuntábamos este telescopio de 36 pulgadas, casi 1 metro, dotado de un detector CCD digital. Apuntábamos específicamente a esa galaxia, hacíamos un zoom ahí y veíamos si estaba o no estaba presente la supernova observada con placas fotográficas un par de noches antes. Y cuando confirmábamos que estaba la supernova allí, entonces comenzaba la observación sistemática de la curva de luz del objeto. Aquí tenemos un ejemplo, una supernova en que cada punto es una observación en una noche distinta, y vemos como la luz de la supernova aumenta, llega a un pic y en 10 días, y luego se va desvaneciendo. Eso es lo que llamamos la curva de luz de la supernova. Y esto fue obtenido con los datos digitales, datos que no existían en la época. Y con estos otros dos telescopios más grandes, el 4 metros de Tololo y el 1,5 metros, tomábamos el espectro de la galaxia donde había ocurrido la supernova. Y eso nos permitía medir el redshift, la velocidad con que se alejaba la galaxia huésped de la supernova. Y bueno, lo que encontramos no fue muy bueno inicialmente. Aquí, por ejemplo, vemos una galaxia con una supernova muy brillante. Y se puede ver que es muy brillante porque casi eclipsa a su galaxia, ¿no? Es más brillante que toda la galaxia. En cambio, encontramos otras supernovas cuya luz se puede ver que es inferior a la suma de la luz de la estrella de esa galaxia. Es decir, simplemente comparando la luz de la supernova con la de su propia galaxia, uno ya podía darse cuenta de que aquí estábamos en problemas. Las supernovas no eran todas idénticas como queríamos, ¿no? Y bueno, eso se puede ver más objetivamente aquí en esta imagen. Aquí se puede ver las magnitudes de las supernovas cuando las ponemos todas a la misma distancia. Para eso hay que corregir por el redshift. Eso se puede hacer fácilmente. El redshift nos permitía ponerlas todas a la misma distancia. Ups. Y aquí se puede ver que efectivamente, cuando uno saca el factor de distancia por medio, las supernovas variaban bastante entre sí. Llegaban a magnitudes en el máximo que eran muy distintas. Aquí hay un factor, por lo menos un factor 5. Habían supernovas, por decir, de 100 watts y otros de 20 watts. Y eso era muy mala noticia. Pero lo que encontramos al mismo tiempo, sugerencias de un astrónomo ruso y un astrónomo norteamericano en trabajos previos, es que las supernovas más brillantes tenían curvas de luz más anchas.
Y las supernovas más débiles, curva de luz más angosta. No sabíamos su origen físico, pero sí era un dato que podíamos medir. Y cuando corregíamos todas las supernovas al mismo ancho de la curva de luz, encontrábamos lo que está aquí a la derecha. Es decir, unas supernovas corregidas en sus luminosidades y que llegan a parecerse mucho entre sí. Por lo tanto, estábamos acercándonos a ese patrón lumínico que es lo que andábamos buscando. Así es que lo que hizo el Calanto Lolo fue convertir a las supernovas, que eran bastante distintas en luminosidad entre sí, en herramientas precisas para medir distancias cosmológicas. Y aquí está nuestro diagrama de Hubble, donde están las distancias aquí en el eje vertical y los redshift en el eje horizontal. Y aquí podemos ver que la dispersión de los puntos en torno a la recta es bastante más pequeño que lo que había encontrado Charles Whewell en 1968. Es decir, logramos estandarizar la supernova a niveles de precisión para medir distancias de un 7%. Ese es el margen de error con el cual el Calanto Lolo nos permitió medir distancia. Simplemente como comparación, abajo a la izquierda está el rango que Hubble pudo explorar con las estrellas cefeidas. Es decir, Hubble descubre la expansión del universo en el universo cercano y nosotros con las supernovas podemos ir mucho más lejos. Bueno, quiero que me queda muy poco, Edgar. Estoy cerca de la hora. Entonces lo que hizo el Calanto Lolo fue calibrar las supernovas y poblar el diagrama de Hubble, distancia redshift, entre galaxias cercanas, muy cercanas, y galaxias hasta unos 500 millones de años luz de distancia. Pero faltaba ir más lejos, ¿no? Había que llegar hasta acá para poder discriminar en qué tipo de universo vivíamos. Y ahí es donde entonces el equipo de Brian Schmidt, en 1994, muy motivado por lo que estábamos haciendo en el proyecto Calanto Lolo, consigue tiempo de observación en el telescopio más grande de Tololo, el telescopio de 4 metros, que a su vez ya tenía los detectores digitales. Y aquí podemos ver una hermosísima foto del cielo nocturno, la Vía Láctea, la Cruz del Sur, Alfa Centauri por aquí, las nubes de Magallanes. Bueno, con este telescopio, dotado de un CCD, el equipo de Brian Schmidt echó a andar el proyecto Calanto Lolo 2.0 y apuntó a zonas del cielo con bastante abundancia de galaxias, con el propósito de descubrir supernovas, pero esta vez supernovas mucho más lejanas. Bueno, ahí está el equipo de Brian Schmidt a la derecha. En paralelo, Sol per Matter hizo lo mismo, se puso a buscar supernovas lejanas usando la tecnología digital. Aquí vemos un ejemplo de las supernovas que ellos encontraron. Por ejemplo, aquí podemos ver en una imagen de CCD amplia muchas galaxias. Si hacemos un zoom, podemos ver una galaxia aquí, una galaxia acá. Y 3 semanas después, la misma imagen tomada con el mismo detector nos permite volver a repetir la observación. Aparentemente no hay diferencia, pero cuando se restan ambas imágenes digitalmente, aquí se puede ver que hay un exceso de luz. ¿Se fijan? Entonces, aquí donde están las flechas, había una supernova lejana. Esa fue la técnica que ellos usaron. Hubo que desarrollar un software especial para sustraer galaxias y hacerlo de manera muy precisa. Y de esa manera descubrieron muchas supernovas lejanas, más lejanas que las que habíamos encontrado con la técnica fotográfica. Y lograron poblar el diagrama de Hubble hasta distancias mayores. Entonces aquí nuevamente tenemos distancia redshift, ¿no? Aquí están en amarillo las supernovas del Calanto Lolo, hasta 500 millones de años luz de distancia, y aquí está la supernova lejana encontrada por estos dos equipos. Este diagrama en particular es del proyecto de Sol per Matter. Y aquí voy a hacer un zoom. Ok, acá abajo, aquí en negro se ven 3 modelos de universo, usando la relatividad general de Einstein. Un universo con mucha masa, con la masa crítica y con nada de masa. Son como las 3 posibilidades que nos entregaba la teoría de Einstein. Y las supernovas aparecieron arriba de la línea o del modelo de universo sin masa. Es decir, nosotros esperábamos que las supernovas estuviesen bajo esa
curva, esta curva que está aquí, porque sabemos que el universo tiene masa y por lo tanto tiene que estar frenándose. Y por lo tanto esperábamos que los puntos de las supernovas lejanas estuviesen bajo la curva hipotética de un universo sin masa. Y sin embargo encontramos lo opuesto. Las supernovas se ven más débiles, están más arriba, están más lejanas que lo que esperábamos. Y este es el descubrimiento de la aceleración del universo. Es decir, algo hizo que las supernovas estuviesen más lejos de lo que les correspondía para el redshift al cual estaban. Y eso es la aceleración del universo. El universo no se está frenando, contrariamente a lo que pensábamos, sino que cada vez se expande más rápido. Y eso hace que las galaxias estén más lejos de lo que les corresponde y por lo tanto las supernovas se vean más débiles. Esta fue la primera evidencia que en favor de la energía oscura en el universo. El universo está acelerando y ambos grupos, el de Perlmutter y el de Brian Schmidt, llegaron a la misma conclusión usando distintas muestras de supernovas lejanas. Ambos usaron como referencia el Calanto Lolo y en 1998 uno y en 1999 el otro grupo publicaron estos resultados revolucionarios, el descubrimiento científico más importante del año según la revista Science, y que unos años después sería reconocido con el Premio Nobel de Física en el año 2011. Aquí aparece la expansión acelerada del universo y aparece la energía oscura, que es el mecanismo que hace que el universo se acelere. Y cuando a estos datos uno le ajusta la curva que mejor calza con ellos, ¿no? Usando la teoría de Einstein, bueno, uno llega a la sorprendente conclusión de que ese mecanismo, esa sustancia que produce aceleración es la energía oscura, que es la energía oscura, es el 70% de todo lo que hay en el universo. Sabemos por otros test cosmológicos que la materia oscura constituye el 26% y que solo el 4% del universo está en una forma desconocida. Bueno, termino aquí, Edgar. Yo quería contarles cómo se había realizado el descubrimiento de la aceleración del universo por medio de las supernovas, y quienes quieran leer más sobre este tema, los invito a leer este libro que lo escribí hace poco, lo publiqué este año, y está disponible en Amazon. Ah, qué bien. Está en forma digital en Amazon. Gracias. Muchas gracias, Edgar. A todos quienes están escuchando. Felicitaciones por haber participado en este proyecto grandioso que se ganó un premio Nobel. Llegar a nada menos que al descubrimiento de que el universo se está expandiendo aceleradamente.